Iconos de la vida salvaje. Los animales pequeños de África. En estos paisajes del África austral, hace una eternidad que nada ha cambiado. Hace 5 millones de años ya había jirafas atravesando estos parajes minerales, y desde lo alto de las rocas las observaban unas siluetas. Estos animales peludos existían mucho antes que las jirafas. Aparecieron hace 40 millones de años y prácticamente no han cambiado desde entonces, salvo de tamaño. Sus antepasados eran por lo menos 3 o 4 veces más grandes. Algunos debieron de medir casi lo mismo que un león. Hoy, los damanes adultos pesan menos de 5 kilos. Son apacibles y tienen unas dimensiones modestas. Sin embargo, están entre los animales más sorprendentes de la fauna africana. Hacia el final de la era terciaria, cuando los rumiantes invadieron las llanuras, los damanes se instalaron en las rocas. Desde entonces ya no las han abandonado. Quitando este pequeño antílope, el saltarrocas, no hay ningún otro herbívoro capaz de escalar y desplazarse como ellos entre estas formaciones rocosas. Este es el entorno perfecto para los damanes, con sus promontorios para vigilar los alrededores y sus agujeros, grietas y fisuras para esconderse de los depredadores si es preciso. Y es que hay muchos, aunque en la mayoría de los casos la amenaza proviene de las grandes aves de presa que patrullan los cielos. Los damanes necesitan cavidades naturales para protegerse por una sencilla razón: son incapaces de excavar sus propias madrigueras. Basta con fijarse en sus pezuñas. Tienen 4 dedos delante y 3 detrás, dotados de uñas redondeadas, un poco como los elefantes. No tienen zarpas, salvo una en las patas traseras que solo les sirve para rascarse. Otro parecido con el elefante. La planta del pie está cubierta de una capa fibroelástica que permite amortiguar los impactos en estas superficies tan duras. Pese a su aspecto de rata gorda, su diminuta cabeza y sus patas tan cortas, el damán se desplaza entre las rocas con una increíble agilidad. Es el mamífero ungulado más pequeño de todos, mientras que el elefante es el mayor de todos, pero guardan múltiples similitudes. Sus incisivos superiores, de raíz hueca y crecimiento continuo, recuerdan a los colmillos del paquidermo.
Tienen otros puntos en común con ellos. Carecen de vesícula biliar, tienen los pulmones anclados en la caja torácica y los testículos posicionados cerca de los riñones. No son precisamente primos carnales, aunque los científicos les atribuyen por lo menos un lejano antepasado común. Es un animal curioso, inclasificable y repleto de singularidades. Mientras que la mayoría de los mamíferos tiene una temperatura interna prácticamente constante, en los damanes puede variar hasta en 7 grados dependiendo de si hace frío o calor. Sin embargo, están cubiertos de un espeso pelaje. Es un tanto áspero, pero presenta una peculiaridad. Le crecen unos largos pelos táctiles que ayudan a los damanes a orientarse en la oscuridad de las cavidades. A falta de una regulación térmica eficaz, todas las mañanas estos pequeños animales tienen que exponerse a los rayos del sol para salir de su estado letárgico. Tardarán 1 o 2 horas en entrar en calor y comenzar a animarse. Las crías suelen ser las primeras en desperezarse. Solo tendrán que alejarse unos pocos metros para comer. La escasa vegetación que crece entre las rocas a estas altitudes es suficiente para ellos. Pero para los adultos, el plato principal aguarda abajo. Cada mañana, sin falta, toda la colonia se reúne al pie del montículo para comer. Los damanes se exponen al alejarse de su base, por lo que siempre hay un vigía en lo alto que se encarga de velar por su seguridad. Esta vez le ha tocado a un macho con la cabeza un poco magullada tras un combate territorial. Si se acerca un depredador, avisará a los comensales a gritos. La mejor manera de limitar los riesgos es no remoloneando. Los damanes comen muy rápido. En apenas media hora se han llenado el estómago. Pueden engullir de una tacada la misma cantidad de vegetación que una oveja. Mientras la pequeña colonia está concentrada en la comida, resuena un grito: «Sálvese quien pueda». Los mayores no tardan en comprender que era una falsa alarma, pero ya nadie vuelve a bajar a comer. No importa, habrá otra comida también de cerca de media hora, pero al final de la tarde. Para ahorrar energía, los damanes solo están activos durante las horas más clementes del día. El resto del tiempo permanecen casi inertes. En estos momentos, da la impresión de que las rocas están desiertas. Los únicos que crean un poco de animación y le dan un toque de color a este entorno monocromo son los lagartos.
Por lo menos los machos, que con su atuendo de payasos acróbatas esperan seducir a las hembras. Mientras estos lagartos planos libran sus duelos amorosos, los damanes juegan la baza de la discreción. La mayoría se resguarda en las fisuras y los que están en el exterior se confunden con las rocas. Mientras no se muevan, los damanes se funden con el paisaje. Para detectar su presencia, lo más sencillo es fijarse en estos regueros blancos. Son restos de orina. Los damanes utilizan las mismas letrinas comunitarias de generación en generación. Estos depósitos terminan fosilizándose. El resultado es una materia muy particular, codiciada por la perfumería y la medicina tradicional. Ha podido deducirse de su análisis que algunos de estos emplazamientos ya eran utilizados hace al menos 40.000 años. Es decir, que algunas colonias se han perpetuado durante 400 siglos. La colonia es la unidad social de base de los damanes. Está controlada por un macho dominante que reina sobre un harén de varias hembras. Estos animales no son muy sociables. Entre ellos, las relaciones se limitan a lo mínimo indispensable. La mayor parte de las veces, las camadas suelen constar de 2 o 3 pequeños damanes. Nacen al cabo de una gestación de casi 8 meses, un periodo increíblemente largo para un animal tan pequeño. Es lo que explica que nazcan perfectamente formados. Nacen con su pelaje y con los ojos abiertos. Son como los adultos, pero en miniatura. Con tan solo 2 días de vida, ya empiezan a desplazarse entre las rocas y probar la vegetación. A las 2 semanas, las hierbas o el follaje ya constituyen una parte importante de su alimentación, en complemento de la leche materna. O no tan materna. Es un decir, ya que puede amamantarlos cualquier hembra de la colonia. A los 3 meses son destetados y, como los adultos, tienen que conformarse con la vegetación de los alrededores. Tienen una baza importante. Pueden comer casi cualquier materia vegetal, incluso ciertas plantas consideradas tóxicas. Sin embargo, no son rumiantes, pero tienen un sistema digestivo particular que les permite asimilar tanto la hierba como los tallos, las hojas o las flores. Aquí florecen unas acacias melíferas. Estas bolas blancas hacen las delicias de las jirafas. Gracias a su cuello alargado, acceden sin problemas a estas golosinas. Si se acercan a las rocas, se llevarán una sorpresa al ver unos ocupantes inesperados en su árbol favorito. Para su segunda comida del día, los damanes se han subido a estas ramas.
Es bastante sorprendente ver a un animal de aspecto tan torpe manteniendo el equilibrio y desplazándose con tanta soltura entre las ramas. El damán es el único mamífero ungulado capaz de trepar a los árboles. Sin duda está lleno de particularidades que lo convierten en un animal aparte. Ha sobrevivido a través de las eras adoptando unas sencillas opciones, ciñéndose a un único entorno bien escogido y reduciendo al máximo el despilfarro de energía para limitar sus necesidades. Es un modelo que funciona desde la antigüedad. Nada que ver con los pequeños monos con los que pueden cruzarse entre las rocas. Son monos berbet, los primates más extendidos de África. Ocupan casi todos los medios, menos la selva profunda y el desierto. Su éxito adaptativo tiene unos cuantos secretos. En primer lugar, su oportunismo. Cuando recorren la sabana siempre encuentran algo que comer. Les vale cualquier forma de vegetación, flores, hojas, brotes, y si están cubiertos de hormigas, mejor que mejor. Es una golosina extra. Son auténticos omnívoros que también comen saltamontes, termitas e incluso algún que otro lagarto. Como no son demasiado exquisitos, tienen cantidad de oportunidades y gracias a su morfología pueden acceder a cualquier sitio. Gracias a sus miembros alargados, dotados de manos y pies prensiles, tienen una movilidad casi ilimitada, lo que les simplifica considerablemente la vida. Estos están interesados por la corteza que han arrancado unos elefantes. En realidad, lo que les gusta de la corteza es la savia. Para poder adoptar estas posturas han de servirse por igual de sus 4 miembros. El berbet es un mono generalista y esto se traduce en su morfología. Sus extremidades anteriores no están más desarrolladas que las posteriores. Se adapta igual de bien a los árboles que al suelo. No tiene las patas traseras tan largas como los monos estrictamente terrestres, ni los brazos alargados de los que viven en la selva. Sus brazos tienen las dimensiones ideales para ser multiusos. Este comportamiento es característico del mono berbet. Desplaza sistemáticamente las ramas muertas y las deposiciones secas en busca de insectos. Aunque pasa mucho tiempo en tierra, nunca se aleja demasiado de los árboles que le sirven tanto de refugio como de campo de juego. Son unos animales más bien impredecibles.
A diferencia del damán, cuya jornada está organizada prácticamente al minuto, los monos Berbet no tienen un programa claramente definido. Pueden encadenar de repente una secuencia de alimentación con una fase de juego. Por lo general, estas suelen acabar con una sesión de despioje. El despioje mutuo es un momento importante en la vida de los monos. Es mucho más que una sesión de higiene. Es un momento clave de su vida social. El mono Berbet observa un comportamiento muy ritualizado ligado a las relaciones afectivas y jerárquicas. Para otras especies menos evolucionadas, el mismo comportamiento no implica ese grado de compromiso, como ocurre con la ardilla de matorral. No es para nada de la misma familia que el mono Berbet, pero tiene por lo menos una cosa en común con él. Se alimenta tanto en tierra como en los árboles. Tiene sus hábitos en ambos medios. Podría catalogarse como una ardilla terrestre, pero está clasificada entre las arborícolas. Parece normal, viéndolo a gusto, que está entre las ramas. Es un animal hiperactivo que quema mucha energía y tiene que alimentarse en proporción. No le cuesta satisfacer sus necesidades, ya que, al igual que el mono Berbet, no es quisquillosa. Es omnívora. Puede comer hojas, bayas, flores y polen, pero también insectos, especialmente termitas y hormigas. Pero ante todo es una ardilla, es decir, que muestra una fuerte predilección por cualquier cosa que guarde un mínimo parecido con las avellanas. Cuando dispone de esa clase de frutos, se convierten en la base de su alimentación. Con sus patitas de 5 dedos y sus incisivos de roedor, manipularlos y saborearlos es pan comido. Como la mayoría de sus congéneres de todos los continentes, la ardilla de matorral es previsora. Hace acopio de comida en previsión de los días de vacas flacas. Pero en lugar de almacenar todas sus reservas en un solo sitio, entierra prácticamente uno por uno todos los frutos de su cosecha en agujeros diferentes. A consecuencia de ello, a menudo le lleva su tiempo encontrar los escondrijos. Ya que se le da también cavar para enterrar y desenterrar su comida, también podría crearse una guarida. Pero en su lugar, el animal escoge una cavidad en un árbol para instalar su nido.
Todas las mañanas estas ardillas completamente diurnas bajan a tierra, donde se reúnen en familia. La madre ya está comiendo mientras las crías arman alboroto. Estas ardillas viven en grupos de unos cuantos individuos, todos de la misma familia. Toda su vida transcurre en un pequeño territorio de unos pocos miles de metros cuadrados. Este macho territorial grita y sacude la cola para indicar a un intruso que no es bienvenido. Si la disuasión no es suficiente, no dudará en recurrir a la fuerza. A menudo les basta con plantarse en una rama bien a la vista para que nadie se atreva a cuestionar su supremacía. Aún así, marcan su territorio. En particular, restriegan su hocico en los troncos por los que pasan, lo que permite saber a los visitantes si el árbol está libre o no. En definitiva, estas pequeñas ardillas de matorral están organizadas y equipadas para sobrevivir en este entorno. Sin embargo, solo pesan 200 gramos, lo que las expone a cantidad de depredadores. Al menos pueden refugiarse en el follaje. Los roedores de los entornos áridos no lo tienen tan fácil. La rata pelea con la garra del ave, pero le es imposible zafarse. El ave de presa la tiene bien agarrada y se dispone a rematarla. Es un azor lagartijero claro. Vive en la sabana seca y en las zonas áridas del África austral. Ha cogido al roedor por sorpresa. Por lo general, este tiene los suficientes reflejos como para ir a esconderse en un arbusto espinoso. De hecho, estos mamíferos no representan más que una ínfima porción del régimen del azor, que en la mayoría de los casos suele decantarse por las serpientes, los lagartos y otros pájaros. La ardilla se ha refugiado al pie de un tocón para asistir a toda la escena. Ahora que ha pasado el peligro, regresa a su rutina. No puede dejar de excavar. Es una ardilla de tierra. Pertenece a la segunda gran categoría de ardillas, las ardillas terrestres. Estos animales no trepan nunca a los árboles. La ardilla de tierra es entre 4 y 5 veces más grande que la ardilla de matorral. Posee la misma estructura morfológica, pero es más voluminosa. Recuerda al perrito de las praderas o la marmota, que son de la misma familia. Sus largas uñas le permiten excavar en los suelos más duros.
Vive en llanuras abiertas donde cava enormes madrigueras con múltiples entradas. Son obras colectivas, ya que estos animales viven en colonias. Estas colonias pueden componerse de una treintena de miembros. El grupo consta fundamentalmente de varias hembras, sus respectivas crías de los 2 últimos años y un macho reproductor. Dentro del grupo el ambiente es más bien sereno. Los miembros mantienen unas relaciones apacibles y distendidas. Estas ardillas suelen estar infestadas de parásitos. Las sesiones de acicalado son, pues, obligatorias. Aquí también se confía ciegamente en la pericia de los demás. Las ardillas siguen unas pautas invariables. Tras la sesión de acicalado matinal, van a comer. Buscar comida no es complicado en sí mismo, pero las opciones son limitadas. Son animales herbívoros, pero aquí hay que olvidarse de la hierba fresca y conformarse con unos tallos fibrosos o unas raíces. Lo que suelen encontrar está muy duro, pero pueden contar con sus enormes incisivos de roedor. Cuando escarban el suelo con la esperanza de encontrar un bulbo para enriquecer su dieta, despiertan el interés de los pájaros cantores, ya que sacan semillas a la superficie. En cuanto tienen el vientre un poco lleno, la mayoría de los animales se aletarga y se echa una siesta. Curiosamente, aquí ocurre todo lo contrario. Nada más terminar de comer, algunos miembros de la colonia se lanzan en una carrera desenfrenada. Las ardillas han dado una vuelta en un radio de 300 metros alrededor de la madriguera sin alejarse demasiado en ningún momento de uno de los accesos. Aún hay mucha animación a la entrada de la red de galerías. Los machos jóvenes se pelean cariñosamente. Abandonarán la colonia a los 2 años más o menos para fundar su propia colonia. Hay un animal al que temen: el chacal de lomo negro. Tan solo pesa unos 10 kilos, pero a su escala es un gran depredador. Pero de quien hay que desconfiar sobre todo es de las aves rapaces. Erguidas en esta postura para ganar un poco de altura, las ardillas están al acecho.
Las ardillas de tierra tienen un rasgo único, la cola en forma de penacho. Es multiusos. Les sirve de herramienta de comunicación y de apoyo para mantenerse erguidas. También tiene una función insólita que no existe en ninguna otra parte del mundo animal. Hace las veces de sombrilla. La cola de la ardilla mide precisamente lo mismo que su cuerpo. Cuando el animal la utiliza de este modo, dispone de una protección eficaz que le permite seguir buscando comida cuando el sol está en pleno cenit. En las horas más calurosas, las ardillas de tierra son a menudo los únicos animales activos en estas llanuras abiertas. Los animales han de protegerse de las temperaturas extremas. Hasta las gacelas saltarinas buscan una sombra donde refugiarse. Sin embargo, estas pequeñas gacelas de los entornos áridos están adaptadas al calor. En un medio donde escasean los árboles, las zonas en sombra suelen estar atestadas. Pese a ser capaces de soportar temperaturas corporales elevadas y disponer de un complejo sistema de enfriamiento arterial, los órices también prefieren resguardarse a la sombra. Cuanto más pequeños son los animales, más sensibles son tanto al calor como al frío. Para sobrevivir a las condiciones extremas del desierto, con sus días abrasadores y sus noches heladas, estas aves han encontrado un remedio. Construyen unos enormes nidos de paja en los que la temperatura permanece siempre moderada. En los espacios desnudos no existe otra forma de protegerse del sol. Hay que enterrarse. Es la técnica que emplean todos los animales pequeños equipados para excavar. Por eso el paisaje está plagado de agujeros, todos ellos habitados. La mayoría de sus moradores no saldrá hasta mucho después de ponerse el sol. Pero algunos animales, como esta rata del desierto, son diurnos. Es una rata silbadora de Brandts. Solo puede cavar en los terrenos arenosos. Dedica todo su tiempo a reparar o crear nuevos accesos a su madriguera, que se halla a aproximadamente 1 metro de profundidad, donde hace más fresco. Siempre parece un poco dubitativa cuando se dispone a comer, pero raras veces corre riesgos. Suele permanecer a unos pocos metros de algún acceso a su refugio.
La rata de Brandts es exclusivamente herbívora, pero también es un animal adaptado a su entorno. Come una cincuentena de vegetales diferentes que es capaz de asimilar gracias a su complejo sistema digestivo. Esto también le permite prescindir del agua. Los adultos no tienen mucho que temer de la mangosta de cola gruesa. En cuanto a las crías, no está tan claro. Este pequeño carnívoro prefiere alimentarse de escorpiones, saltamontes o lagartos, pero no le hace ascos a los pequeños roedores. Su forma de cazar no se caracteriza precisamente por el sigilo. Cuando recorre la sabana en busca de alimento, la mangosta de cola gruesa parece incansable. Explora el terreno a toda prisa, un poco al azar, como si no tuviera una idea concreta de lo que anda buscando. En materia de alimentación, la mangosta de cola gruesa es increíblemente oportunista, y eso es motivo de preocupación para estas avefrías coronadas. Anidan en el suelo. Sus polluelos están ocultos en alguna parte entre la maleza. Los padres tienen que maniobrar permanentemente para mantener a raya a la mangosta. El pequeño carnívoro no insiste, sobre todo porque ha reparado en otras dos mangostas de su especie. Podrían ser miembros de su colonia. Cuando se endereza para observarlo, recuerda a un suricato. Esta es incontestablemente la estrella de los animales pequeños. Está adaptada a los entornos áridos. Todas las mañanas los miembros de la colonia emergen uno tras otro de la madriguera y se plantan delante del sol naciente. El grupo se compone de unos 15 individuos grandes y pequeños, miembros de la misma familia. Esta manera de comenzar el día calentándose al sol recuerda el comportamiento del damán, pero ambas especies no tienen nada que ver. El suricato se interesa por sus congéneres y es hiperactivo. Es un animal muy sociable. Incluso convive con otras especies, como la ardilla de tierra. Es un compañero de lo más acomodadizo. A menudo los suricatos se instalan con ellos sin más y ocupan las madrigueras que han excavado. Las crías son omnipresentes. A razón de 3 a 5 bebés por camada y hasta 3 camadas al año por hembra, no tardan en multiplicarse los pequeños alborotadores.
Tras su fachada apacible y tolerante con los más pequeños, el grupo esconde una realidad más dura. En esta sociedad jerárquica, las crías de las hembras subalternas suelen ser eliminadas. Los que vemos jugando en el exterior son en realidad los retoños de la pareja dominante. Para las crías de suricato las cosas se ponen serias cuando cumplen un mes y comienzan a utilizar sus zarpas. Son objeto de un verdadero aprendizaje que se desarrolla de manera individual bajo la supervisión de un individuo más experimentado que hace las veces de instructor. La lección cabe en unos pocos puntos. Las zarpas sirven para escarbar y cavar en el suelo. No se cava el suelo por placer, sino en busca de comida. Pueden ser insectos, lagartos, escorpiones, una pequeña rata, ¿qué más da? Pero hay que desenterrar y no hay que tener miedo de cavar en profundidad. El pequeño suricato comprende rápidamente que cuenta con una serie de bazas, unos párpados transparentes que le protegen los ojos de la arena y sobre todo una increíble aptitud natural para excavar. Puede desenterrar en 20 segundos el equivalente de su peso en arena. Por último, siempre puede contar con un compañero que monta guardia mientras él tiene la cabeza hundida en la arena y viceversa. Hay una medida de seguridad suplementaria, el centinela. Los adultos se turnan para montar guardias de cerca de 1 hora. Se toman muy en serio su papel. Es imposible distraer su atención. Esta vez son unos jóvenes quienes se encargan de dar la señal de alarma en la boca de la madriguera. La amenaza no tarda en desinflarse. Solo eran unas gacelas que pasaban por allí. Apiñadas unas contra otras, las crías acaban de aprender que estos grandes animales no suponen un peligro. El pequeño ha regresado a su excavación. Su olfato le dice que seguramente haya una presa escondida. Llega el momento del relevo para el centinela. El recién llegado se aposta al pie del tronco muerto, dispuesto a vigilar la partida del grupo. De tanto cavar alrededor de su madriguera, los suricatos han terminado agotando los recursos. Deberán alejarse y buscar en otra parte. Corren un riesgo aventurándose al aire libre, lejos de su guarida, pero es la condición de su supervivencia. Se les ve perdidos en estos paisajes, pero si han logrado perpetuarse a través de los siglos, debe de ser que estos animales pequeños son, en realidad, mucho menos frágiles de lo que parecen.
Este es el entorno perfecto para los damanes, con sus promontorios para vigilar los alrededores y sus agujeros, grietas y fisuras para esconderse de los depredadores si es preciso. Y es que hay muchos, aunque en la mayoría de los casos la amenaza proviene de las grandes aves de presa que patrullan los cielos. Los damanes necesitan cavidades naturales para protegerse por una sencilla razón: son incapaces de excavar sus propias madrigueras. Basta con fijarse en sus pezuñas. Tienen 4 dedos delante y 3 detrás, dotados de uñas redondeadas, un poco como los elefantes. No tienen zarpas, salvo una en las patas traseras que solo les sirve para rascarse. Otro parecido con el elefante. La planta del pie está cubierta de una capa fibroelástica que permite amortiguar los impactos en estas superficies tan duras. Pese a su aspecto de rata gorda, su diminuta cabeza y sus patas tan cortas, el damán se desplaza entre las rocas con una increíble agilidad. Tardarán 1 o 2 horas en entrar en calor y comenzar a animarse. Las crías suelen ser las primeras en desperezarse. Solo tendrán que alejarse unos pocos metros para comer. La escasa vegetación que crece entre las rocas a estas altitudes es suficiente para ellos. Pero para los adultos, el plato principal aguarda abajo. Cada mañana sin falta toda la colonia se reúne al pie del montículo para comer. Los damanes se exponen al alejarse de su base, por lo que siempre hay un vigía en lo alto que se encarga de velar por su seguridad. Esta vez le ha tocado a un macho con la cabeza un poco magullada tras un combate territorial. Si se acerca un depredador, avisará a los comensales a gritos. La mejor manera de limitar los riesgos es no remoloneando. Los damanes comen muy rápido. En apenas media hora se han llenado el estómago. Pueden engullir de una tacada la misma cantidad de vegetación que una oveja. Mientras la pequeña colonia está concentrada en la comida, resuena un grito: «Sálvese quien pueda». Los mayores no tardan en comprender que era una falsa alarma, pero ya nadie vuelve a bajar a comer. No importa, habrá otra comida también de cerca de media hora, pero al final de la tarde. Para ahorrar energía, los damanes solo están activos durante las horas más clementes del día. El resto del tiempo permanecen casi inertes.
En estos momentos, da la impresión de que las rocas están desiertas. Los únicos que crean un poco de animación y le dan un toque de color a este entorno monocromo son los lagartos. Por lo menos los machos, que con su atuendo de payasos acróbatas esperan seducir a las hembras. Mientras estos lagartos planos libran sus duelos amorosos, los damanes juegan la baza de la discreción. La mayoría se resguarda en las fisuras y los que están en el exterior se confunden con las rocas. Mientras no se muevan, los damanes se funden con el paisaje. Para detectar su presencia, lo más sencillo es fijarse en estos regueros blancos. Iconos de la vida salvaje. Los animales pequeños de África. En estos paisajes del África austral, hace una eternidad que nada ha cambiado. Hace 5 millones de años ya había jirafas atravesando estos parajes minerales, y desde lo alto de las rocas las observaban unas siluetas. Estos animales peludos existían mucho antes que las jirafas. Aparecieron hace 40 millones de años y prácticamente no han cambiado desde entonces, salvo de tamaño. Sus antepasados eran por lo menos 3 o 4 veces más grandes. Algunos debieron de medir casi lo mismo que un león. Hoy, los damanes adultos pesan menos de 5 kilos. Son apacibles y tienen unas dimensiones modestas. Sin embargo, están entre los animales más sorprendentes de la fauna africana. Hacia el final de la era terciaria, cuando los rumiantes invadieron las llanuras, los damanes se instalaron en las rocas. Desde entonces ya no las han abandonado. Quitando este pequeño antílope, el saltarrocas, no hay ningún otro herbívoro capaz de escalar y desplazarse como ellos entre estas formaciones rocosas. Es el mamífero ungulado más pequeño de todos, mientras que el elefante es el mayor de todos, pero guardan múltiples similitudes. Sus incisivos superiores de raíz hueca y crecimiento continuo recuerdan a los colmillos del paquidermo. Tienen otros puntos en común con ellos. Carecen de vesícula biliar, tienen los pulmones anclados en la caja torácica y los testículos posicionados cerca de los riñones. No son precisamente primos carnales, aunque los científicos les atribuyen por lo menos un lejano antepasado común. Es un animal curioso, inclasificable y repleto de singularidades.
Mientras que la mayoría de los mamíferos tiene una temperatura interna prácticamente constante, en los damanes puede variar hasta en 7 grados dependiendo de si hace frío o calor. Sin embargo, están cubiertos de un espeso pelaje. Es un tanto áspero, pero presenta una peculiaridad. Le crecen unos largos pelos táctiles que ayudan a los damanes a orientarse en la oscuridad de las cavidades. A falta de una regulación térmica eficaz, todas las mañanas estos pequeños animales tienen que exponerse a los rayos del sol para salir de su estado letárgico.